Uno de los temas que más suelo tocar en este canal, sin ningún tipo de dudas, es el de la ideología, el modelo deportivo, el cruyffismo. ¿Por qué? Porque, como siempre digo cuando hablo de ello, es el tema más importante, pero de lejos. O sea, es que no hay ni punto de comparación con cualquier otra cosa que podamos hablar, fichajes, etcétera, ni punto de comparación. Además de eso, otro tema que es fundamental, importantísimo, es el tema de la intensidad. El tema de la intensidad que nunca se le da, realmente, al menos en el barcelonismo, nunca se le da la importancia que verdaderamente tiene. Creo que en algún vídeo anterior lo comenté, que en la época de Guardiola se vendió, y se sigue vendiendo, por supuesto, pues una época de jugones, una época de tiki-taka, una época de Xavi, Iniesta, Messi. De hecho, se reduce todo a Xavi, Iniesta, Messi, cuando, por ejemplo, Daniel Alves, pues podríamos hablar muchísimo sobre la importancia que tuvo ese jugador en el Barça, además de los Puyol, además de, bueno, en fin, todos los jugadores que tuvo el Barça que eran una pasada, como los de ahora, Porque alguno dirá que, claro, esa plantilla no puede volver y tal, que esos jugadores que eran muy únicos, la plantilla del Barça ahora mismo, yo no voy a entrar si es mejor o es peor, pero que está a un nivel de calidad técnica, física, de talento para poder trabajar en una línea parecida a la de aquel Barça, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y ese es el tema que hay que destacar. El fútbol se puede dividir, o por lo general se divide en técnica, táctica, física y el tema y el apartado psicológico. Esto lo he comentado otras muchas veces y la cuestión es que la táctica es importante, la calidad técnica, por supuesto, también, las condiciones físicas también y, por supuesto, la mentalidad también. Todo es importante en el fútbol, por supuesto que sí. Pero la intensidad está por encima de todo. Y la intensidad tiene que ver con lo psicológico y con lo físico. Porque la intensidad es física, de lo que corre un jugador, de cómo se vacía toda su energía física en el campo, y también mental, psicológica, que es el nivel de concentración que dan los jugadores. Por lo general solo se suele hacer hincapié en que la intensidad es física, ¿no? En cuanto a cómo están corriendo, cómo presionan, ¿no? Menudo, cómo van y vienen, menudo desgaste. Por ejemplo, el trabajo de jugadores en su día como Gattuso, Makelele, que ocupaban muchísimos metros y estaban continuamente todo el partido corriendo, pues daba la sensación de que había pues, 3 jugadores en el centro del campo, o sea, que era un jugador corriendo por 3. Y lo cierto es que ese trabajo físico, ese buen estado físico es fundamental. Los entrenadores luego en rueda de prensa siempre tienen que decir que sus jugadores sí que están preparados físicamente, que no existe ningún bajón físico, porque muchas veces un equipo, si está en un partido donde no se siente cómodo, va a 0-0 el marcador y pues como el de ayer, por ejemplo, ¿no? El Barça no se siente cómodo, va a 0-0, no consigue superar tácticamente al rival o ve que el rival tácticamente está mejor posicionado, pues al mismo tiempo puede pensar de que a lo mejor no es táctico, sino que es físico, que no se encuentran bien o que están peor preparados que el rival. Y eso puede que no sea verdad. Y si los jugadores se lo acaban creyendo porque el entrenador y la gente está diciendo que no están bien preparados físicamente, pues al final puedes generar un problema. Porque mentalmente los jugadores creen que el error está en el físico cuando el físico está bien y el problema es otro. Entonces es importante saber dónde estás fallando, si en lo táctico, en la preparación física o en la mentalidad. O puede ser que estés fallando en 2 o en todas estas cuestiones. Tengo muy claro que la preparación física del Barça, y esto sonará pues soberbio o prepotente o como una falta de respeto por lo que digo siempre, ¿no? Yo no estoy allí, pero a ver, cuando a Piqué se le escapa eso de que duerme 4 o 5 horas, que luego lo intenta corregir, ¿no? De que sí, pero el día del partido, cuando entrenas o haces entrenamientos durmiendo solamente 4 o 5 horas, pues muy fuertes esos entrenamientos no pueden ser. Esos entrenamientos muy probablemente estarán estudiados, trabajados, elaborados con el objetivo de que los jugadores, pues bueno, no se machaquen demasiado y que puedan respirar un poquito, ¿no? Porque como ya han ganado mucho, pues no
tampoco te machaques tanto, ¿no? Guardiola decía aquello de que la presión pues va sola, ¿no? O sea, esto es que tú dominas al rival, tú a través de la posesión, el juego de posición, dominar, y ya el equipo cuando llega bien arriba y encierra bien al rival, pues ya va solo. O sea, una vez si tú estás bien posicionado, si haces el ataque como lo tienes que hacer, ya luego vas solo, como intentando hacer ver que, bueno, el físico no es tan importante, cosa que recientemente pues Ernesto Valverde también dejó claro, ¿no? Que no le daban mucha importancia a la preparación física, cosa que es delirante, evidentemente, si haces un análisis de esto es delirante porque el fútbol, aunque a alguno le parezca lo contrario, es una actividad física de máxima exigencia, de una exigencia enorme, mucho más de lo que algunos creen. Eso lo puede decir cualquier preparador físico. El fútbol tiene sprints continuos, o sea, pasas de estar casi detenido a tener que dar un sprint de una exigencia brutal. El fútbol tiene salto, el fútbol tiene pues 90 minutos sobre las piernas de ir para aquí, para allá. Por ejemplo, jugadores que no son muy explosivos acaban acumulando, ¿cuánto? 8 kilómetros recorridos, incluso más, muchas veces más kilómetros en el campo. Entonces acumulas metros, acumulas un montón de carga sobre las piernas y además, como digo, con sprints, con cambios de ritmo, ¿no? Que son lo que más suele reventar. Entonces tienes que tener un buen estado físico para resistir y sobre todo tienes que tener un buen estado físico para poder dar tu máximo. ¿Tu máximo en qué? Tu máximo en resistencia, tu máximo en aceleración, tu máximo en la velocidad en carreras de media distancia, en todo. En lo que se refiere al apartado de la explosividad, es evidente que el Barça y todo equipo necesita estar lo mejor preparado posible porque el fútbol te exige, juegues como juegues con el estilo que juegues, te exige siempre muchísima preparación física. Con esto estoy diciendo que el problema del Barça puede estar solamente en el trabajo físico en los entrenamientos. No, yo creo que es uno de los problemas. Y un problema importante, por supuesto. Pero el otro problema también importante es el de la concentración. La concentración en el fútbol, bueno, en todo, ¿no? En cualquier ámbito es fundamental. Si una persona no está concentrada, pues no puedes hacer nada. Nada, o sea, ni hablando con una persona, ni cuando vas a estudiar, ni cuando realizas un trabajo, aunque sea un trabajo de estos, pues de rutina, así, ¿no? En plan yo qué sé, cualquier trabajo monótono que está realizando una y otra vez lo mismo, incluso así, si pierdes la concentración, pues acabas haciéndolo mal. Y por supuesto en el fútbol influye muchísimo, más con un estilo de juego como el del Barça. ¿Por qué? Primero porque el fútbol es un deporte de toma de decisiones continuas y permanentes. Toma de decisiones. La paso ahora de primeras, la paso de segundas, retengo un poco el balón, la doy hacia atrás, sigo hacia adelante, arriesgo un poco o mejor soy más conservador en el pase. Arriesgo un poco en el movimiento, en el desmarque de apoyo para ofrecer una salida por aquí o mejor... En fin, continuamente tienes que estar tomando decisiones. Nuestro estilo es, en ese sentido, más exigente que el de los demás, porque si tú tienes, por ejemplo, un planteamiento contragolpista, defensivamente, bueno, ya es que de por sí cambia todo, pero si tienes, por ejemplo, un planteamiento contragolpista metido en tu propia mitad de campo, incluso aunque cometas errores en la toma de decisiones y tú vayas a una zona que no tienes que ir, como acumulas tantos hombres atrás, los espacios se están achicando gracias a la acumulación, incluso aunque varios jugadores cometan errores. Eso ya es un factor importante. Luego, al mismo tiempo, si ese equipo roba y sale, en la salida no tiene que hacer numerosos pases, numeroso juego de posición, no. Roba y sale entre 5 y 10 pases a lo mejor, o a lo mejor hasta en menos. Con lo que es todo mucho más sencillo, sacas menos jugadores y por tanto arriesgas mucho menos, tanto en el juego de posición como a la hora de tomar las decisiones. Lo tienes todo mucho más claro, allí está el espacio, con aquel tengo que salir, tas. Evidentemente hay que saber qué hacerlo, ¿no? Hay que saber hacerlo, no es tan fácil como metemos aquí el autobús con todos, pero digamos que es una receta, es la receta básica del fútbol, el meter el cerrojo y salir a la contra. Luego, por supuesto, se puede perfeccionar y cada uno tendrá su manera de hacerlo, el tipo de jugadores, etc. Pero lo que quiero decir con esto es que esa receta del fútbol te exige menos concentración, o más bien, porque concentración te la exige de igual manera, tienes que estar muy concentrado, pero
te permite más errores de concentración que la del Barça. Porque en la del Barça, por ejemplo, empecemos por el partido de ayer, a la hora de sacar la pelota jugada. El Real Madrid estaba muy bien posicionado desde el punto de vista de que por donde nosotros queríamos salir no había el espacio. No teníamos espacio, no teníamos posibilidad para conectar con nuestros jugadores. Entonces, si tú te duermes, si tú cometes un error, el rival te va a quitar el balón inmediatamente. Tienes que estar muy alerta, continuamente alerta, tienes que estar... No solo el que tiene el balón, que esto es uno de los errores que se comete al pensar. Tienen que estar alerta todos. Fundamentalmente los que no tienen el balón, para ofrecer ese juego de posición que busque generar la superioridad posicional respecto al jugador que te marca y ofrecer soluciones de pase, ofrecer carriles de pase para poder salir, para poder derribar las líneas de presión del rival. Entonces, si sumamos las dos cosas, que el Barça tiene una concentración, para mí, y lo comento desde hace mucho tiempo, mucho más baja de lo que debería. Quizás no en todos los partidos, pero sí en muchos. No está al nivel de concentración que debería de forma regular, porque claro, necesitas estar a altísima concentración los 90 minutos. Si tú no tienes un buen nivel de concentración y si tú no tienes una óptima preparación física, ¿esto qué va a suponer? Pues va a suponer que realizando transiciones ofensivas largas vas a cometer más errores de la cuenta, no vas a ocupar bien el campo. Luego podríamos hablar del planteamiento táctico del entrenador, que eso, pues claro, siempre es difícil saberlo y qué es lo que mandó el entrenador. Pero la cuestión fundamental está en que por mucho que el planteamiento del entrenador sea este o aquel, sin concentración alta y sin preparación física alta, ya puedes plantear. Esto fue lo comenté el día aquel de Roma, ¿no? Del vídeo este del 3-0, que yo no le echaba la culpa a Valverde en aquel partido porque, mira, tienes un 4-1, tío. Tienes un 4-1, no me cuentes historias. Es como en Anfield, no me vale. No me vale, o sea, tienes que ser capaz. Incluso aunque el entrenador se equivoque en el planteamiento, tienes que ser capaz. Retén el balón, juégalo más rápido, estate en tensión, haz faltas para el juego, haz lo que se te ocurra, tienes experiencia sobrada para detener, para achicar espacios te metes atrás, pierde tiempo, lo que tú quieras, pero tienes que hacer algo. El problema de nuestra propuesta, esa propuesta cruifista que yo suelo denominar, esa propuesta ofensiva, esa propuesta de la que no nos debemos alejar ni un centímetro, es que esa propuesta vive fundamentalmente, como todas las propuestas, de una altísima intensidad física y mental. Para que exista esa intensidad física y mental se necesitan jugadores dispuestos a correr y entrenar al máximo, a querer ser profesionales, a querer hacer del fútbol lo más importante de sus vidas porque es su carrera, y que lo entiendan así, eso lo primero. Y luego se necesita ese punto mental de máxima concentración de jugadores que quieren ser grandes en el fútbol, que quieren ser importantes en el fútbol, que quieren hacer carrera en el fútbol, y para eso se necesitan jugadores que no han ganado tanto como los que tenemos nosotros. Esto duele decirlo, ¿no?, desde el punto de vista romántico barcelonista, porque, claro, alguno me dirá que estoy faltando al respeto a los Piqué, a los Messi, a los Suárez, todo lo que han ganado y tal, y ya los quieres jubilar y... Esta es la realidad del fútbol. Se puede aceptar o se puede intentar decir, bueno, a ver, sí, tiene razón, pero a ver, es que han dado mucho, vamos a intentar adaptarnos a sus circunstancias. Como dijo Guardiola, ¿no? Bueno, es que, claro, ya no puedes presionar como presionabas antes, entonces tienes que hacer lo que haces ahora. La realidad es que Guardiola jamás entrenaría al Barça. Para jugar así, Guardiola jamás entrenaría al Barça. Y si realmente Guardiola se traicionara tanto a sí mismo como para hacer eso, evidentemente estaría perdiendo alguien, no sé quién, no sé si el ruido mediático, las críticas, no sé quién sería, pero alguien le ha conseguido manipular y lavar el cerebro. Porque Guardiola va por el camino correcto aunque no gane nada. Y el del otro día contra el Arsenal no es el camino correcto, por cierto. Por mucho que ganara 0-3. El camino correcto es el de Anfield, por mucho que perdieras 3-1. El camino correcto es el de ir a por todas desde el primer momento, y si te marcan uno, sigues a por todas, y si te marcan otro, sigues a por todas, y aunque te metan una paliza, sigues a por todas, porque ya habrá tiempo de corregir errores para que no te metan tantos y tal, pero dominas e intentas dominar el juego, porque es la mejor manera, y además porque confeccionaste así toda la estructura del club, basado en lo técnico.
El estilo es basado en un estilo técnico de jugadores, de un perfil de futbolistas que van a esa propuesta. Y tú no puedes ir con... Digamos que no tiene ningún sentido coger jugadores del perfil que tenemos, por ejemplo, nosotros en el Barça para luego terminar intentando jugar como juega el Madrid. O como jugaba, porque el Madrid está mejorando. Se está intentando acercar un poco, ¿no?, a lo que era el Barça. Es curioso, va ahora al revés. El Madrid se intenta acercar un poco más a lo que era el Barça y el Barça a lo que era el Madrid. Entonces, resumiendo y para terminar, la intensidad es todo. Todo. Ya me pueden venir aquí con que tenemos jugones, con que tal. Plantilla tenemos de sobra. Al Barça no le falta plantilla. Sí que se deberían cambiar piezas, por supuesto, para volver a entrenar. Todo eso también, no sé, posiblemente mañana, posiblemente acompañe este vídeo de una crítica a Bartomeu y de dejar claro que no basta solo con cambiar a Valverde, que eso es solo una de las partes. En parte ya lo comenté tras Anfield, pero venga, volveremos a hablar de ello. Y volveré a insistir. ¿Por qué volver a insistir? Pues porque evidentemente hay gente que sigue diciendo que es mentira. Y hay que contrarrestar. Hay que contrarrestar hasta que la gente quiera admitir la realidad, con el objetivo de que haya un barcelonismo que tenga las ideas claras y que, tío, no nos salgamos del cruyffismo. Esto ya no lo es. Asumámoslo, esto ya no lo es. ¿Vamos a intentar ganar Liga, Copa y Champions? Seguro que sí, seguro que los jugadores quieren intentar ganar títulos para el Barça, pero los van a intentar ganar. Si los ganan, no es cruyffismo. Si no los ganan, tampoco es cruyffismo. No lo es. Hemos perdido el estilo porque hemos perdido lo fundamental, que es la intensidad. Y al perder la intensidad física y mental, lo que hemos tenido que recurrir es a un cambio táctico para poder sobrevivir. Y ese cambio táctico es lo que ya ha provocado la pérdida total del cruyffismo. Es ese cambio táctico que nos ha llevado a Anoeta a perder la posesión, que nos ha llevado a perder la posesión en casa contra el Borussia Dortmund y decir que es un partido brillante, y es lo que ha llevado pues ayer al Madrid a sentirse cómodo y superior en el Camp Nou contra el Barça, algo que creo que no puede decir el Madrid, o no podía decir el Madrid desde la época de Gaspar. Nunca se sintió cómodo en el Camp Nou. Puede que te haya ganado, por ejemplo, nos ganó con Guardiola 1-2 en la 2011-2012, pero nunca se sintió realmente cómodo en el Camp Nou como ayer. Nunca. Ni siquiera con el 1-3 de la Supercopa en del primer partido de Clásico Valverde, ¿no? O sea, en la temporada 2017-2018, el primer partido de Valverde, el primer Clásico de Valverde lo perdió 1-3 contra Zidane en la Supercopa, en el Camp Nou. Ni siquiera en ese se sintió tan cómodo el Madrid, ni siquiera en ese. En este de ayer, con 0-0, de ahí es donde está la estafa del resultado. Aquel lo ganaron 1-3, pero este fue mejor el Madrid, este fue más superior. No solo era superior posicionalmente, estaba tranquilo. Yo incluso hasta vi cierta, no voy a decir relajación, pero sí cierto exceso de confianza en el Madrid. Yo creo que podían haber metido mucho antes una marcha más y hubieran ganado el partido. No interpretaron los jugadores del todo bien las fases del partido. Si hubieran metido una marcha más, ganan el partido. Y luego cuando ya llegó el final, pues quizás estaban un poco más cansados que el Barça, y por eso el Barça fue, digamos, un poco a mejor en los últimos 10-15 minutos, como en Anoeta, lo mismo. Sin intensidad no hay nada. Nada de nada. Y hay que recuperar la intensidad. Si se quiere asumir bien, si no se quiere asumir, pues vamos en una línea, que es una línea en la que como mucho pues podremos aspirar a ganar algo de vete tú a saber qué manera, ¿no? O sea, en plan con las piernas apretadas y los ojos cerrados, en plan Dios, que no nos marque el rival. En plan como el año pasado con Salah fallando a portería vacía en el Camp Nou allí y ese tipo de cosas, ¿no? Milner a bocajarro también, o sea, eso es lo único que nos espera esta temporada si no cambian las cosas, si no trabajamos en la línea de la intensidad, si no entendemos que el concepto de intensidad fue mucho más importante en la época de Messi, Xavi, Iniesta, Alves, etcétera, que los propios jugadores y hasta que el propio Guardiola. Sin intensidad no hay nada. Física y mental, repito. Lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios os dejéis vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.